El Apocalipsis, ¿cómo sobrevivir y prosperar durante la tribulación venidera? ¿Qué necesitas saber y qué puedes hacer? Este es el episodio 2, la dispensación de la inocencia, Adán y Eva. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie de estudio. Hoy, comenzamos una exploración de las dispensaciones, las formas distintas en las que Dios ha elegido interactuar con la humanidad a lo largo de la historia. Estas no son cambios arbitrarios, sino temporadas con propósito, cada una revelando algo del carácter de Dios y del nuestro propio. Nuestro enfoque en este episodio es la dispensación de la inocencia, un tiempo en el que Dios caminó con Adán y Eva en la belleza prístina del Edén. A través de esta lente, consideraremos escrituras fundamentales, reflexionaremos sobre el regreso inminente de Jesús y preguntaremos qué significa realmente, no como un simple escape, sino como un desarrollo profundo que desafía mucho de lo que la Iglesia ha asumido. En Romanos 11 versículo 22 encontramos una revelación dual. Detengámonos un momento allí. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en su bondad, de lo contrario, tú también serás cortado. Otra traducción ofrece: observa cómo Dios es tanto bondadoso como severo. Es severo con aquellos que desobedecieron, pero bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad, de lo contrario, tú también serás cortado. Este versículo es una ventana a la naturaleza de Dios, un equilibrio que a menudo se pasa por alto. Se dice, Dios es amor, y en efecto lo es, pero ese amor no borra su santidad ni su justicia. Muchos asumen que el amor divino permite cualquier estilo de vida, pero las Escrituras nos instan a ver el panorama completo. Como hombres ciegos describiendo un elefante, cada uno agarrando una parte, ninguno capturando el todo, corremos el riesgo de distorsionar si nos aferramos a un solo atributo. Romanos 11 versículo 22 nos llama a una promesa condicional. La bondad de Dios fluye hacia aquellos que persisten en ella, un tema que resuena desde el Edén hasta hoy. Las dispensaciones, un marco para la historia de Dios. Son las dispensaciones. Las dispensaciones son una forma de entender la historia como la progresión deliberada de Dios con la humanidad, dividida en períodos como inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es nuestra dispensación actual, tribulación, el reinado milenario y nuevos comienzos. Cada dispensación conlleva responsabilidades para la humanidad, un patrón de fracaso, el juicio de Dios y, crucialmente, su gracia. Hoy, damos un paso hacia la primera, la dispensación de la inocencia, arraigada en Génesis 1 versículo 28 al 30 y el capítulo 2 versículo 15 al 17. Aquí, Dios encargó a Adán y Eva llenar la tierra, someterla, gobernar sobre sus criaturas, cuidar el jardín y evitar el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Conocían Adán y Eva la penalidad por la desobediencia? Muerte, tanto física como espiritual, una advertencia severa de consecuencias que aún resuenan hoy. Inocencia perdida, desentrañando la caída. Considera la escena en el Edén, un paraíso de armonía, donde Dios y la humanidad comulgaban sin barreras. Adán, formado del polvo y vivificado por el aliento de Dios, revelado en Génesis 2:7, es colocado en el jardín para cultivarlo. El mandato de Dios es claro: de todo árbol puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Génesis 2 versículo 16 y 17. Luego entra Eva, creada del costado de Adán, no debajo ni arriba, sino a su lado, una compañera en el diseño de Dios. Génesis 2 versículo 21 al 25. Pero Génesis 3 cambia la narrativa. La serpiente, astuta y subversiva, se acerca a Eva. ¿Realmente dijo Dios que no pueden comer de todo árbol? Génesis 3 en 1. Es un giro deliberado, la generosa libertad de Dios reformulada como restricción. Eva responde: podemos comer de los árboles, pero no del que está en el centro. Dios dijo: ando coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Génesis 3 en 2 y 3. Esa adición, ni lo toquen, no está en las palabras originales de Dios. ¿Acaso Adán amplió la regla para protegerla?
Posiblemente. Pero la serpiente ataca. No morirán. Dios sabe que sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal, citado en Génesis 3 en 4 y 5. Eva ve, desea, come y comparte con Adán, quien se une a ella en la desobediencia, Génesis 3 en 6. ¿Cuál fue el pecado central? ¿Fue el acto de comer? Fue Eva cuestionando la autoridad transmitida por Adán, ya que Dios le habló solo a él antes de su creación. ¿Pudo haber sido la elección de Adán de seguir a Eva por encima de Dios? Tal vez sea un tapiz de las tres: duda, desafío y lealtad mal ubicada. Sin importar, el resultado es inmediato. La inocencia se quiebra, surge la vergüenza y son expulsados. Génesis 3 en 7 al 19. La gracia de Dios en medio del juicio. Sin embargo, la historia no termina en desesperación. El intento de Adán y Eva de cubrirse con hojas de higo falla, como se descubre en Génesis 3 en 7, pero Dios interviene, vistiéndolos con pieles de animales, como leemos en Génesis 3 versículo 21, un presagio del sacrificio, que apunta a Hebreos 9 versículo 22, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Volvamos a Génesis 3 versículo 15, una promesa que brilla a través de la maldición. Un Redentor vendrá, nacido de mujer, para aplastar a la serpiente. Ese Redentor, Jesús, el último Adán, como se promete en 1 Corintios 15 versículo 45, ese Redentor, Jesús, el último Adán, como se promete en 1 Corintios 15 versículo 45, un día se ofrecería por todos los que confían en él, como se entrega en 1 Pedro 3 versículo 18, un hilo de gracia tejido desde el Edén hasta la eternidad. Ecos silenciosos en nuestro tiempo. Esto no es mera historia, es un espejo. La táctica de Satanás en el Edén, sembrando duda y torciendo la verdad, persiste. Daniel 7 versículo 25 advierte de su estrategia. Hablará contra el Altísimo y agotará a los santos, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero los versículos 26 y 27 nos aseguran: su dominio caerá, y el reino eterno de Dios se alzará. Vivimos en la dispensación de la gracia, disfrutando de un favor no merecido, pero el horizonte trae desafíos. La gran apostasía, la tribulación, Armagedón, el reinado milenario y más allá. Preguntas abundan. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Exploraremos esto a su tiempo. Pero, ¿estamos realmente preparados? El mundo de hoy gime, miedo, corrupción, incertidumbre, pero las Escrituras ofrecen perspectiva. La era de la inocencia revela el anhelo de Dios por la comunión, interrumpido por la elección humana pero redimido por la misericordia divina. Al enfrentar lo que viene, la profecía de Daniel nos recuerda mantenernos firmes contra el cansancio, confiando en la victoria final de Dios. La era de la inocencia nos muestra el corazón de Dios, Él desea comunión con nosotros, no caos. La historia de Adán y Eva nos recuerda que las elecciones tienen consecuencias, pero la gracia siempre está sobre la mesa. Nuestras reflexiones sobre la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia fue el período desde la creación de Adán y Eva hasta su caída, enfatizando sus responsabilidades dadas por Dios: repoblar la tierra, someterla, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín y abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, encontrado en Génesis 1 versículo 28 al 30 y capítulo 2 versículo 15 al 17. Esto establece una imagen clara de un estado de armonía perfecta, donde la humanidad estaba en comunión directa con Dios, inocente y sin mancha de pecado hasta el momento de la desobediencia. Esta exploración del pecado original es particularmente intrigante. Planteó la pregunta: ¿fue simplemente comer la fruta, o fue algo más profundo, como Eva cuestionando la autoridad de Adán, o Adán priorizando a Eva sobre Dios? Este es un ángulo que invita a la reflexión y que la mayoría de los cristianos tal vez nunca haya considerado. El texto en Génesis 3 muestra una secuencia:
Satanás cuestiona el mandato de Dios a través de Eva, Eva añade al mandato, ni lo toquen, y Adán, que estaba con ella, también come. La sugerencia de que Eva podría haber desafiado la autoridad de Adán, ya que Dios habló directamente con Adán antes de la creación de Eva, puede revisar esto en Génesis 2 versículo 16 y 17, agrega una capa de dinámica relacional a su narrativa. También es notable que el silencio o la inacción de Adán durante el intercambio con la serpiente podría implicar un fallo en su mayordomía, lo que se alinea con el punto de que él era el mayordomo de esta dispensación. La idea de que el pecado de Adán podría haber sido alta traición, porque amaba a Eva más que a Dios, es una interpretación convincente. Subraya el tema de la lealtad mal ubicada, que resuena a lo largo de las Escrituras como una raíz del pecado, ya sea idolatría, autoconfianza o priorizar relaciones humanas sobre la obediencia divina. Romanos 5 versículo 12 apoya este efecto en cadena. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las consecuencias de este primer acto de desobediencia ciertamente prepararon el escenario para todas las dispensaciones posteriores. La bondad y severidad de Dios. La referencia a Romanos 11 versículo 22, mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios, es un ancla sólida para este estudio. Equilibra la noción popular de Dios es amor, con la realidad de su santidad y justicia. La condición, si permaneces en su bondad, sugiere que la gracia, aunque ofrecida libremente, requiere una respuesta de obediencia y confianza. Esto se conecta directamente con la dispensación de la inocencia. Adán y Eva experimentaron la bondad de Dios en el jardín, la provisión del Señor, la comunión y la libertad, pero enfrentaron su severidad, juicio y expulsión, cuando no cumplieron con su responsabilidad. La analogía del elefante, diferentes perspectivas que captan partes de la verdad, ilustra acertadamente cómo a menudo perdemos la imagen completa del carácter de Dios cuando nos enfocamos solo en un atributo. ¿Cuál es la estrategia y el plan de ataque de Satanás hoy? La conexión trazada desde Daniel 7 versículo 25, Satanás agotando a los santos, hasta el pecado original es perspicaz. Si la táctica de Satanás en el Edén fue sembrar duda, ¿realmente dijo Dios? Torcer la verdad y socavar la autoridad, es una estrategia que persiste. Considera cómo aún pervierte la palabra de Dios, hoy, incluso a través de traducciones diluidas o redefiniciones culturales. Esto resuena con nuestro llamado a prepararnos para batallas espirituales, ya que los creyentes enfrentan intentos similares de erosionar la fe y la obediencia en la actual dispensación de la gracia. Podemos prepararnos para lo que viene. Nuestro énfasis en la preparación, espiritual, física y emocional, para los desafíos venideros, gran apostasía, tribulación, Armagedón, etc. Se alinea con la sabiduría práctica de prepararse para lo peor, esperar lo mejor. El cambio de la inocencia a las dispensaciones venideras como se describió, conciencia, gobierno humano, etc. sugiere una progresión del plan de Dios, con cada era revelando más de su carácter y la necesidad de redención de la humanidad. La promesa de un Redentor en Génesis 3 versículo 15, cumplida por Jesús en 1 Corintios 15 versículo 45, atraviesa esta narrativa como la evidencia última de la gracia de Dios, incluso en medio del juicio. Algunas preguntas para discusión adicional. Espero que te haya dejado con material rico para reflexionar. Aquí hay un par de preguntas y estímulos basados en nuestro estudio que podrían profundizar tu exploración. El papel del libre albedrío. El libre albedrío de Adán y Eva fue un factor clave en su caída. ¿Cómo ves que el libre albedrío se desarrolla en la actual dispensación de la gracia, especialmente a la luz de los esfuerzos continuos de Satanás por agotar a los santos? Toda autoridad está bajo ataque. Si el pecado original involucró cuestionar la autoridad de Dios a través de Adán, ¿cómo podría esto informar cómo vemos las estructuras de autoridad en la iglesia hoy o en la oficina? O incluso en nuestros propios hogares. Próximo en nuestro siguiente episodio. Nos sumergiremos en la dispensación de la conciencia con Noé, 1600 años de vida desenfrenada hasta que Dios presionó
reiniciar, con el diluvio. Hasta entonces. Que el Señor te bendiga, te guíe, y te prospere mientras lo sigues con fervor.